capítulo 51 de los Salmos, versículos 16 al 19. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Esto lo escribe el rey David y dice: Señor, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Amén, amén y amén. He tenido el privilegio de compartirles en las últimas semanas, en los últimos miércoles, el tema que he llamado los sacrificios que le agradan al Señor. ¿Cómo estamos ejerciendo nosotros el sacerdocio? En el antiguo tiempo se ofrecían sacrificios de becerros, sacrificios de toros, sacrificios inclusive de ovejas, corderos, animales en sí, sacrificios al Señor. La casta sacerdotal estaba compuesta por un sumo sacerdote, que en hebreo es Cohen Hagadol, y por muchos sacerdotes que ofrecían. Ese Cohen Hagadol entraba una vez al año al lugar santísimo a ofrecer los sacrificios por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Esto se hacía una sola vez, y si lo hacía en una época, en el tiempo en el que el Señor no había señalado, el sacerdote moría. O si entraba indignamente al lugar santísimo, moría por la presencia del Señor, hundido por la presencia del Señor. Pero también había otro tipo de sacerdotes, ya una casta menor, si se me permite el término, que constantemente estaban ofreciendo sacrificios, holocaustos y otro tipo de ofrendas que el pueblo presentaba, o los individuos presentaban, o los gobernantes presentaban, de acuerdo a una necesidad específica. En el templo, los sacerdotes ofrecían estos sacrificios, entre otras cosas, lo hacían descalzos. No podían llevar sandalias, no podían llevar calzado. Y eso hacía que ellos estuvieran expuestos a enfermarse mucho. ¿Por qué? Porque a enfermarse o a sufrir alguna lesión. Porque, primero que todo, ellos no podían tomar vino. Entonces, al tomar el agua, ellos corrían el riesgo de sufrir enfermedades estomacales. Lo otro es que al sacrificar los animalitos, corrían el gran riesgo de que sufrieran alguna lesión. Esa época ya pasó. Nosotros, los creyentes, el hecho de que todos estos rituales hayan pasado, no quiere decir que nosotros no seamos llamados a ofrecer sacrificios al Señor. Y David lo dice: si se tratara de ofrecer sacrificios, yo tengo mucho ganado, tengo dinero, tengo lo que quiera, ofrezco todas mis riquezas delante de ti. Todo te lo ofrecería si se tratara de eso. Pero se trata de ofrecer un sacrificio, el sacrificio de un corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia. Y por eso se requiere de un corazón contrito, de un corazón humilde, de un corazón sabio, de un corazón prudente, para ofrecer sacrificios al Señor. Repito, ya no de animales, pero sí otro tipo de sacrificios, que entre otros hemos visto el sacrificio, uno, si me permiten los productores, el sacrificio de nuestros cuerpos. Dos, el sacrificio de la alabanza, como lo acaba de decir el pastor hoy. Fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Tres, el sacrificio de hacer el bien, de ser bondadosos. Cuatro, el sacrificio de la generosidad. Cinco, el sacrificio de la generosidad financiera. 6, el sacrificio de los nuevos convertidos. Ahí terminamos el miércoles, cuando el Señor nos llamaba a que tengamos presente a que aquellas personas a quienes les compartimos el evangelio, no los dejemos así. Traigamos nosotros un sacrificio al Señor de esas personas y le decimos al Señor: ya he sembrado tu palabra, ya ese terreno ha recibido la semilla, ya esa persona ha oído tu evangelio. Ahora yo te lo presento como un sacrificio a ti, y ya el Señor se encargará de hacer el resto del trabajo. Verbi gracia es lo que dijo el apóstol Pablo: yo siembro, Apolos riega, pero el crecimiento
lo da Dios. No podemos invertir esos factores. Sabe que muchas personas están intentando hacer el trabajo de Dios y están dejando a Dios que haga el trabajo de ellos. ¿Cuál es el trabajo nuestro? El trabajo nuestro es sembrar y cuidar o aporcar, como dicen los agricultores, cercar, proteger. Pero el crecimiento lo da Dios. ¿Quién ve minuciosamente el crecimiento de una planta? ¿Cierto que no? No la ve uno, solo que se nota el crecimiento, pero minuciosamente uno no puede ver ese crecimiento. Es algo que está dentro del fuero divino y Él es el único que puede hacer crecer tanto su creación como hacer que la semilla de su palabra crezca y germine y produzca en la vida de una persona. Hoy vamos a ver el sacrificio número 7, que es el sacrificio del amor. El sacrificio del amor. Y Pablo les escribió a los efesios y a nosotros también, instándonos a que imitemos a Cristo Jesús. Y esto sí que es maravilloso, difícil, pero maravilloso. Pero además de imitarlo a Él, imitar ese amor entregado, ese amor abnegado, ese amor desinteresado por nosotros. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? ¿Cuántos sienten que Dios les ama? ¿Y cómo sienten ustedes que Dios les ama? ¿Sabe que una pareja, cuando manifiestan amarse, regularmente tienen alguna evidencia de mostrar ese amor? Desde detalles muy pequeños hasta algunos un poco más ostentosos. Regularmente el que da los regalos más ostentosos no ama, sino que quiere llamar la atención o quiere comprometer. Regularmente, no hablo de la generosidad, porque si a eso vamos, el amor más grande, el regalo más grande que nosotros hemos recibido es el amor de Dios, que por su gracia ha sido derramado en nuestros corazones. De manera que la iglesia no es un acopio de gente que odia. No es un nicho de personas, una congregación de personas que aborrece o que transpira rabia o que transpira rencor o que transpira venganza. Todo esto que se está viendo en el mundo. ¿Sabe que en el mundo hay más conflictos de lo que parece, de lo que nosotros nos damos cuenta? Y si usted se pone a ver, todos esos conflictos se originan en ausencia de amor. ¿Y por qué no hay amor? Porque no han recibido el amor. No han recibido a Jesús, el Señor, que es el regalo más grande que nosotros recibimos del Padre Celestial. El apóstol Juan escribe en el capítulo 3 y versículo 16 de su evangelio y dice, de tal manera, y eso no es un superlativo, es una manera gramatical o expresiva que el apóstol está usando para darnos a entender la grandeza del amor de Dios. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué ha pasado? Que ha dado, no a un tío, no a un sobrino, no al abuelo, no a un pariente, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted toma al margen, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 16, vamos a tener un panorama mucho más amplio de lo que en el Evangelio nos está diciendo Juan. Y dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 16, de la siguiente manera. Primera epístola, en cualquier versión. Y ahí lo tenemos. En esto hemos conocido el amor. Vamos a ver. Porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ese es el amor que aprendemos. ¿Sabe que las congregaciones perseveran, permanecen? Mire, nosotros llevamos 20 años como pastores en esta congregación, en el servicio a Dios, muchísimos más. Pero en esta congregación llevamos 20 años entrados a los 21. Hay hermanos que se han ido para otro barrio, hermanos que han abandonado la congregación, otros que han abandonado los caminos del Señor,
otros que han partido para la casa del Padre. Pero han llegado muchos también. Y si usted nota, hay algo que sucede en la congregación, y es que si a un hermano le sucede algo, le pasa algo, bueno o no tan bueno, todo el resto de la congregación lo siente. Y es, en otras palabras, es el amor abnegado del Señor Jesús por nosotros. Y esto no solo fue una vez pasajera. Y esto no fue una ofrenda solamente fragante a Dios el Padre, sino que también es un ejemplo a seguir. Y ojalá esta dinámica la compartiéramos y la ejercitáramos más de lo que nosotros lo venimos haciendo. Cada vez, hermano y hermana, que usted sacrifique sus intereses, que sacrifique sus planes, que sacrifique sus necesidades, que sacrifique su voluntad y demuestre amor desinteresado hacia otra persona, ese amor es en realidad y en última instancia un sacrificio fragante que le entregamos a Dios. Y a propósito, puede ser que Dios sea el único que se entere de esa actitud suya de amor, de que sacrifique sus planes, sus intereses, sus necesidades, su voluntad. Puede ser que Dios sea el único que se entere de ese asunto. Puede ser que Dios sea el único que note que usted sacrifica amor por los demás. Porque a veces la tendencia o la inclinación del ser humano es hacer las cosas para que lo vean. Esto se hace, pero no para que a uno lo vean. Que lo importante es que sea notable delante de Dios. Pero también a la postre es el único elogio que verdaderamente nos debe importar. Si Dios nos elogia porque amamos y porque abrimos nuestro corazón para que nos amen, el Señor Todopoderoso está atento para hacernos sobreabundar en amor. Como todo, quien no ama no va a recibir amor de Dios. Por eso es que amamos, porque Dios nos amó primero. Ahora bien, vamos a un sacrificio que no es común. ¿Cómo? Efesios 5, 1 y 2, el sacrificio del amor. Dice, por tanto, ayúdenme con lo azul, imiten a Dios como hijos muy amados. Ayúdenme con lo rojo y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Ayúdenme con lo azul, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Sí lo oyeron? Esto se lo escribió el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Y me gusta que él esté haciendo énfasis en esto, porque ¿sabe cuál fue la falla de la iglesia en Éfeso? Que perdieron el primer amor. Usted lo puede leer en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, las cartas que le llegaron a las iglesias en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. ¿Sabe cuál fue la falla que estuvo a punto de llevarlos al fracaso en la iglesia de Éfeso? Y es una de las causas que está llevando a algunas iglesias al fracaso y otras a punto de llevarlas, es que fracasaron en el amor, en el primer amor. O sea que el amor debe ser una insignia que identifique a los hijos de Dios. Ahora, si leemos el texto, los dos textos, seguido, pero poniéndole el sentido y permitiendo que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, mire lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, imiten a Dios. Ahí está, él está haciendo mención de un poema escrito por Epiménides por allá como en el siglo VI antes de Cristo. Ese poema, ¿sabe cómo se llama? El poema Mimos. Eso está en la literatura griega. Él como que él era muy, de eso vamos a ver en próxima ocasión, acerca del primer pastor en la iglesia de los filipenses.
Y él tenía una cultura basada en la cultura griega impresionante. Entonces, aquí es lo que está citando nuevamente es ese poema Mimos. ¿Usted sabe qué hace un mimo? Hace el movimiento casi como si estuviera con una cuerdita unida a la persona a quien está imitando. De eso también escribe el apóstol Pablo en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, echando mano de ese poema Mimos. ¿Qué está diciendo él? Por tanto, imiten a Dios. ¿Quién está dispuesto a imitar a Dios? Es una tarea compleja. Pero si el apóstol lo está diciendo, es porque sí se puede lograr. Imiten a Dios como hijos amados, muy amados. ¿Se da cuenta de la importancia del amor en la iglesia? Y dice además, y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Esos dos textos, junto a muchos más, nos están diciendo que sí debe haber, tiene que haber amor en la iglesia. Y ese amor se constituye en parte de los sacrificios que nosotros le ofrecemos a Dios. Ahora vamos a otro sacrificio. El sacrificio de intercesión. Y es la oración por los demás. Oramos por ustedes todos los días, mañana, tarde y noche. Nosotros los pastores oramos por ustedes. A veces llevamos cargas lindas de llevar. A veces llevamos unas cargas que nos producen mucha tristeza, pero las llevamos en oración. Porque es que a menudo nos preguntamos por qué la iglesia ha venido perdiendo gozo y alegría y se le ve como si estuviera de luto. ¿Qué está pasando con los milagros? ¿Qué está pasando con el avivamiento? Lo que llamamos avivamiento, pero es la manifestación y el regocijo que por el Espíritu Santo mostramos en el culto. Alabado sea el Señor. ¿Saben, iglesia? Que a veces entra la tristeza al seno de la iglesia porque dejamos de amar inclusive al pecador. Y empezamos a amar el pecado y a extraviarnos con los comportamientos del mundo. Y aquí hay algo muy contundente que nos dicen las Sagradas Escrituras. El mismo Señor Jesús, son palabras del mismo Señor Jesús. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 7 dice, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Qué pasa en el cielo cuando usted, después de interceder por un pecador, este se arrepiente? ¿Qué pasa? Hay explosión de alegría y de fiesta en el cielo. Y si la hay en el cielo, ¿cuánto más en medio de nosotros? Y luego, en el mismo capítulo 15 y versículo 10, dice el Señor Jesús, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Entonces, de aquí entró también la corte angelical. Y por eso es que a menudo el enemigo está constantemente atacando la iglesia y encegueciéndola. Porque él subestima la oración por los pecadores no arrepentidos y mucho menos lo ve como un sacrificio espiritual a Dios. Pero es muy importante para Dios, si hay fiesta, si Él hace fiesta, ¿cómo será de importante que un pecador se arrepienta? Eso revienta, explota una fiesta en el cielo. También con mucha frecuencia se le ve como algo menos importante que las buenas obras o un verdadero sacrificio o un servicio importante para Dios. No se está apreciando lo que es orar por los pecadores. Nosotros tenemos muy mínima o muy poca idea de cómo Dios escucha. Póngase a pensar usted en eso. Cómo Dios escucha, cómo Dios aprecia, cómo Dios recompensa, cómo Dios inclusive diseña y cómo Dios responde a nuestras oraciones.
oraciones que hacemos por otros. Es importantísimo entonces, iglesia, que en la visión del apóstol Juan, que escribió también el libro de Apocalipsis, mientras escribía este libro, él escribió que vio las oraciones, las oraciones de los santos ascender hasta la misma presencia de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con sus oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Oraciones que se oyen, oraciones que se ven. Las oraciones que usted hace, no crea que están molestando a Dios. Las oraciones que usted está haciendo llegar hasta el trono de Dios, no crean que le están irritando al Señor. Al contrario, Él las ve y las recibe como una ofrenda, como un sacrificio grato, como un sacrificio agradable. O sea, que cuando usted ora por una persona, u ora por un creyente, u ora, simplemente ora, esas oraciones no solamente se oyen, sino que se ven. Y Dios las recibe como una ofrenda agradable. Eso es lo que nos escribe el apóstol Juan. De ahí que los apóstoles y la iglesia en sus inicios, en el primer siglo, enfatizaban la importancia de la oración. Y lastimosamente, después de tanto tiempo, en muchos casos, hoy se está minimizando. Los apóstoles hacían énfasis en la oración. La iglesia hacía énfasis en la oración. Lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y nosotros, después de 21 siglos, no podemos minimizar esa oración, la importancia de la oración. Como siervos del Dios Altísimo, como sacerdotes, debemos ofrecer este sacrificio en todo momento, el sacrificio y la intercesión. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos que estar convencidos de que nuestro Padre Celestial las escucha y también las recibe. Y mientras usted se dirija a sus quehaceres, a su empresa, a su trabajo, yo le ruego el favor, hermano, que a donde usted quiera se dirija esta semana, a partir de mañana, por favor, le invito para que usted vea su vida, lo que es usted, como de un sacerdote involucrado, comprometido en un deber sagrado, sin importar quién sea usted. No se subestime. Si la gente lo subestima, si la gente lo ataca, si la gente se burla de usted, acuérdese lo que dice en Apocalipsis, que el Señor nos compró a precio de sangre y que nos hizo una casta de reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Y el apóstol Pablo dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé qué momento está viviendo usted en este momento, ahora mismo. No sé qué situación está usted viviendo en este momento, hermano, pero no se le olvide. Usted fue comprado a precio de sangre preciosa y usted ostenta la dignidad de ser sacerdote al servicio del Dios Altísimo y está en la facultad de ofrecer estos sacrificios de los que hemos venido hablando, de los que he venido hablando en los últimos miércoles. Primer sacrificio, su cuerpo. Y por eso es que ya no pecamos más con nuestro cuerpo. Segundo sacrificio, la alabanza. Alabe a Dios, fruto de labios que confiesan su nombre. Sus buenas obras, su ayuda para los que pasan necesidad, sus diezmos y ofrendas para la obra del Señor Jesús y para los que servimos en el altar, sus esfuerzos, el sacrificio de sus esfuerzos en compartir el Evangelio, el sacrificio de su amor abnegado, el sacrificio de sus oraciones por los demás. Piense, hermanos, piense, iglesia, y hable con los otros hermanos sobre cómo puede usted cumplir su labor de sacerdote en su diario vivir mientras va viviendo para Jesús. La verdad es que nunca sabrá, hasta mucho más tarde, nunca se dará cuenta, hasta mucho después, todo lo que hizo como resultado
de los sacrificios de su vida para Él. Ahora puede que usted no lo dimensione, pero más adelante sí. Usted tiene una íntima devoción sagrada por demás. Eso es lo que nosotros debemos vivir con el Señor. Y eso es lo que nos permite estar alegres para rendir estos sacrificios. Usted tiene una íntima devoción con el Señor Jesucristo, su dueño, nuestro Rey, nuestro Dios, el que nos salvó por gracia, el que lo rescató a usted del pozo de la desesperación, el que le perdonó sus pecados, el que lo libró de la muerte eterna y del juicio venidero sobre los pueblos. Aquel que lo tomó, piense en esto, es que dimensionemos esto, aquel que lo tomó, aquel que lo formó, aquel que lo hizo apto para que sea integrante de la iglesia viviente, columna y baluarte de la verdad. Y esta sí que es una respuesta importante y por qué no decir una respuesta sagrada. El privilegio de ofrecer continuamente sacrificios, todos estos sacrificios a nuestro Señor Jesús, a nuestro Salvador y a nuestro Redentor viviente, hacen que usted goce del favor de Dios por donde quiera que vaya. Y esto es lo que realmente significa vivir una vida profundamente espiritual, una vida profundamente santa y una vida profundamente sagrada. Esto es lo que significa viviendo para Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, esta noche hemos podido culminar esta serie de sermones que el pastor ha titulado El sacrificio que le agrada al Señor Jesús. Hemos podido ver el sacrificio del amor, donde hemos entendido que el amor abnegado del Señor Jesús por nosotros no solamente fue una ofrenda fragante delante del Señor, sino que también ha sido un ejemplo a seguir para nosotros. Y también hemos podido ver el sacrificio de la intercesión, ese sacrificio de orar a Dios por los demás. Esta noche me gustaría orar por ti. Señor, yo te pido que la persona que ha visto hoy este sermón pueda, Señor, sentir en su corazón tu presencia y pueda reconocer en su corazón tu señorío y que te permita a ti gobernar de hoy en adelante. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Dios te bendiga. Un abrazo. En Íntima Devoción TV es un programa producido por Íntima Devoción Iglesia Cristiana. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, también en el municipio de Turbo, estamos en el oriente antioqueño, en Montebello, suroeste antioqueño, y también estamos en Cereté y también en Maicao. Es para nosotros un gusto que te acerques para saber más de nosotros, así que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Íntima Devoción. Además, puedes tener la oportunidad de sentirte acompañado por nosotros con nuestra emisora Íntima Devoción Radio. Para acceder a ella, lo único que tienes que hacer es desde tu teléfono celular ir a tu tienda de preferencia, ya sea Google Play o iOS para iPhone, y descargar Íntima Devoción Radio. Allí vas a tener nuestra emisora las 24 horas del día. Síguenos, por favor, y descarga nuestra aplicación. Te esperamos la próxima semana en nuestro programa. Y además queremos invitarte para que cuando lo veas, tengas tu Biblia a la mano y un cuaderno de apuntes. Seguro todo esto te va a ayudar a ser sabio para la salvación. Soy el pastor Nicolás Jr. y te saludo y me despido en el precioso nombre de Jesús el Señor. Dios te bendiga.